Pero para eso, vamos a saludar a nuestro querido amigo que está conectado con nosotros y que te adelantamos que vamos a conversar todos estos temas, que es Sebastián Premisi del Destape, un periodista, escritor, que le pido que sigan en las redes sociales. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Moisés Solorza te saluda aquí en el programa. No somos neutrales por Radio Más. ¿Cómo estás, hermano? Moisés, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, preocupados, como verás, preocupados en muchos aspectos. Y la pregunta es, en esto, si ya te parece, es cómo lo ven Dale. ustedes, qué es lo que está pasando, porque nosotros acá te mostramos el termómetro, pero viste que nadie es profeta en su tierra y muchas veces necesitamos que ustedes nos den esa mirada con la difusión y la amplificación que tienen en el mensaje, Seba. Esa es la peor pregunta, ¿cómo la ves? Porque es tan amplia que habilita hablar de un abismo. Pero bueno, la descripción que hacías o que venían haciendo da cuenta casi literal de lo que está sucediendo, porque si hay algo característico de este momento es que nadie está ocultando nada. Trump dice que quiere invadir el Caribe y ataca a Venezuela, quiere ir por las tierras raras, minerales raros, se plantea y quiere decir y construye una narrativa para apropiarse de Groenlandia. Ujú. Y en el medio de todo eso sucede la intervención del puerto de Ushuaia y el desembarco de un avión del Departamento de Estado, del Pentágono, eh, allí en el sur del sur, con esa mirada geopolítica. Con lo cual, eh, yo lo decía cuando hablábamos del macrismo ya hace muchos años, están Sí. haciendo lo que venían a hacer, la miseria planificada, ese concepto de miseria planificada, usado por Walsh, su carta. Ujú. Eh, eh, bueno, estamos reviviendo una, una línea de continuidad de lo que fue el proceso de la dictadura, Menem, Macri y Milei en esa línea de apropiación de recursos. Creo que habla de una manera un tanto más bestial, porque hay un alineamiento ideológico y Ujú. mesiánico también, digamos, un alineamiento ideológico extraño, porque si lo escuchás a Trump por separado, digamos, tiene esa idea más proteccionista en lo económico, como decir, Milei no es proteccionista, bueno, no, pero hay un alineamiento con la idea de la maximización absoluta de la riqueza, la concentración de la riqueza Ujú. y excluir todo lo que sea eh, un proyecto que piense en una redistribución de esa riqueza. Y en el medio se pueden Ujú. llegar a bombardear hoy en día. Y esto que en algún momento pensábamos, no, no se van a animar a tanto. Nos decíamos de Milei, se decía, no, Tal Milei cual. no va a hacer tanto, no se va a animar. Bueno, sí, se están animando tanto. Tanto a que, digamos, si hoy abrís los diarios internacionales, también te encontrás con la posibilidad de que Estados Unidos invada Irán y eso se inicie una escalada nuclear. Uno Tal cual. dice, no van a tirar la bomba nuclear porque si tiran la bomba nuclear se destruye todo y se van a matar entre ellos mismos. Bueno, es un escenario de bastante imprevisibilidad y dentro de esa imprevisibilidad están avanzando. Tal cual, Seba. Hoy mirábamos un mapa y después te lo vamos a compartir en donde vos, y como decía hoy en la mañana un colega tuyo por el Destape, decía, bueno, lamentamos decepcionar a los terraplanistas, pero en este globo terráqueo en el que la Antártida se une por el otro lado con Groenlandia, bueno, es una realidad, ¿no? Y no hay no hay cuestiones eh, de eufemismos en el medio, en donde claramente, sin disparar un solo tiro, simplemente con esta pleitesía libertaria, estamos en condiciones de decirte que para la manipulación de la fe con fines políticos, en Tierra del Fuego, uno de los integrantes de la delegación norteamericana es un pastor evangélico. ¿Eh? El pastor evangélico que fue recibido por Javier Milei, que es Franklin Graham y que es aliado espiritual de Donald Trump. Hay ahí un componente del que vos nombrabas, vos decías mesiánico religioso. ¿Crees que tiene que ver también con este convencimiento o de la manipulación de la fe con fines políticos para lograr estos objetivos, Sebastián? ¿Vos ves algo de eso? Ya lo veíamos venir con digo, yo vuelvo siempre al macrismo, digamos. En la época del macrismo yo recuerdo que pues, vivía
vivía en la Patagonia y de viajar en micro sobre muchas regiones, Ujú. en cada una de las estaciones veía muchos grupos evangélicos yendo a distintos pueblitos del país. Y uno decía, bueno, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Se está armando una suerte de nucleamiento ideológico vinculado a la fe, quizás para eh, disputarle territorio a la Iglesia Católica. Eso está sucediendo y me parece que las nuevas derechas utilizan las metodologías de los cultos evangélicos para, decir, lavar la cabeza, porque sería muy, Bueno, lo digamos, digo yo, sí, sí. pero hay una trama desde ese lugar. No sé específicamente este personaje que vos me estás contando qué puede hacer específicamente a Tierra del Fuego, pero también podemos pensarlo y lo invito para que lo pensemos cuando se habla de también este pastor más cercano al peronismo, ahora se me fue el nombre, eh, Sí, claro. Dante Dante Gebel. Goebbels, decís vos. Entonces diciendo, bueno, es un outsider, digamos, entonces ya la política se va perfilando a adoptar los mismos métodos que esas extremas derechas. Entonces sí creo que hay algo de todo eso. Y son alineamientos de la propia derecha, digamos, cuando la agenda se vuelca hacia la derecha, eh, entonces parece que se discuten cosas distintas, pero en realidad eh, se está alineando un discurso casi único, donde parece que lo inexorable es Ujú. dejar de hablar de utopías, dejar de hablar de una redistribución de la riqueza, dejar de hablar de la necesidad de fortalecer un Estado para construir políticas públicas que mejoren la vida, la calidad de vida de la población en su totalidad. Bueno, Ujú. se vino construyendo un discurso contrario a todo eso y se utilizaron distintas herramientas. Ahora también se mete la cuestión de la fe, como decías, para eh, solidificar un poco ese discurso que se viene sedimentando ya hace muchos años. Y esa la batalla cultural, cuando Claro. hablamos de la batalla cultural, parece que es algo nuevo, pero dentro de los que, dentro de distintos espacios políticos que Ujú. se suponía que habían dado esa batalla cultural en un momento determinado, dijeron, no, basta, ya no hay que dar más la batalla cultural porque es mala prensa. Claro. Hablar de clarines, no hablemos más de clarines, no vayamos por acá, bajemos un cambio. Digo, ahí también hubo una derrota cultural en todo este proceso político y creo que estamos pagando esas consecuencias. Sin duda. Eh, Ayer nosotros hablábamos y compartíamos eh, una entrevista que le hicimos aquí al secretario de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, Andrés Dacharí, ¿no? La máxima autoridad, digamos, relacionada con el Atlántico Sur y las relaciones internacionales, que describía un poco cuál era la hoja de ruta y la entrega al Comando Sur por parte del gobierno nacional, tanto del puerto de Ushuaia como la llave del ingreso a la puerta de la Antártida, que es en definitiva un poco el punto estratégico del puerto y el manejo de ese puerto. Y ya hoy con un avión oficial de la Embajada de los Estados Unidos operando directamente en Tierra del Fuego, eh, no he visto, no he escuchado, vos me corregirás si lo has hecho, a otros gobernadores que, que estén dando una alerta de que pueda llegar a suceder lo mismo con este antecedente en otros lugares. El caso del puerto de Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Santa Fe, etcétera. ¿Por No qué tanto vi, silencio? no lo vi y independientemente de si puede suceder en otros puertos, digo, pensemos en la gestión de la hidrovía, que ya está totalmente intervenida por los Tal cual. Estados Unidos. Hay Ujú. un acuerdo, un memorando de cooperación con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para la gestión de la hidrovía, que se empieza a firmar en Ujú. noviembre del 2023. Todavía estaba el gobierno del Frente de Todos. Sergio Massa era el ministro plenipotenciario de Economía y Transporte, que es de donde dependía, Puertos dependía de la gente de Claro. Secura. Empieza a firmarse ahí el memorando y se empieza a ejecutar concretamente ya en el gobierno de Milei. Entonces ahí ya tenés una primera injerencia. Los pliegos Ujú. de la licitación de la hidrovía
se publican 2 días después de que se publica el documento de seguridad nacional de los Estados Unidos, donde se instala la nueva doctrina Monroe, y en ese texto se dice, vamos a impulsar que nuestros socios en América Latina elijan solamente empresas vinculadas al continente, y las que son de otro continente las vamos a dejar, vamos a hacer todo lo posible para que queden afuera de cualquier licitación. Tal cual. Los pliegos de esa licitación dicen que no se pueden contratar empresas que estén manejadas por estados soberanos. Las empresas chinas de dragado y balizamiento quedaron directamente afuera. Si los pliegos de esa licitación estuvieron dictados bajo el marco de ese documento de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ahí tampoco vi gobernadores hablando de ese tipo de injerencia. Mucho menos ahora, con esto que hablábamos de Tierra del Fuego, con lo del avión, que es mucho más patente, mucho más grave. Mucho más visible, ¿no? Mucho más visible. Exacto. Mucho más visible. Digo, pensemos, si es por cercanía, los gobernadores de Santa Cruz y Chubut ya tendrían que estar armando, Nacho Torres tendría que estar armando la mesa de defensa de la Patagonia, como había hecho en su momento. Él es el presidente de esa organización. Vos que lo ponías, no sé si en tus redes sociales, el presidente de la Patagonia, claro, haciendo una ironía. Bueno, sí, sigamos en línea con esa ironía, a ver qué pasa, pero hay también como una, no sé si pocas agallas o en esta línea de supervivencia, donde también los gobernadores dicen, bueno, vamos a hacer la plancha ideológica con tal que nos lleguen los recursos que nos tienen que llegar, que en las esferas del Poder Federal se discute la cuestión de la soberanía. Para nosotros, si nos llega el contrato con la petrolera Vaca Muerta, listo, estamos defendiendo nuestros recursos. Y ahí también hay un problema, porque si pensamos que la soberanía es que las provincias defiendan sus recursos en función de ese artículo de la Constitución Nacional que se modifica en el 99, que los recursos son de las provincias, y ya están, y sin pensar en la cuestión realmente federal, en todas las provincias, pues si atacan un puerto de Ushuaia, o los recursos de Ushuaia, de Tierra del Fuego, no es solamente una preocupación de Tierra del Fuego porque es dueña de esos recursos, tiene que ser preocupación de toda la Argentina. Y hay ahí también la forma en que se terminó de constituir la distribución de esos recursos, a partir de la ley, de la modificación de la Constitución del 94, después con la ley corta, la reforma, perdón, es algo para discutir. Digo, la propiedad de los recursos naturales y cómo es la defensa nacional de esos recursos nacionales. Para empezar a hablar de soberanía. Pero son discusiones que realmente las vamos a seguir dando y se solidificarán políticamente en algún otro momento. Claramente son discursos que están en la retaguardia, están de barricada. Hay que seguir sosteniéndolos y hay que seguir empujando a que los gobernadores se expresen sobre esta situación. Digo, también pensaría en las provincias del litio, qué temor, o por qué no temer de ellas, que vaya y desembarque también ahí Estados Unidos a llevarse los recursos. Bueno, también hay una cuestión de, tenemos las reservas de litio, el litio para que, exportarlo simplemente como materia prima, y eso que va a generar unos puestos de trabajo, unas migajas de inversión, porque si nos ponemos a pensar, las grandes empresas mineras que están apostando a proyectos de litio, integradas la mayoría en un esquema financiero por BlackRock, The Vanguard Group, y todo ese esquema, bueno, seguro es con fondos buitres. Exacto. Son recursos y ganancias que la verdad que para el pueblo argentino queda nada. No se está hablando de desarrollo alrededor de los recursos naturales. Y esa es la discusión sobre el desarrollo de la Argentina, y bueno, quizás sería mucho más fructífero. Bueno, se va a discutir la modificación de la ley de protección de glaciares. Te corren con que en Chile se exporta el triple de cobre que en Argentina. Pero vos acá no discutís desarrollo, vos acá discutís liberemos o flexibilicemos la ley de protección de glaciares, sabiendo que cuando les flexibilizas algo, estas empresas avanzan. Ya después, cuando te rompen el glaciar, cuando te rompen un recurso natural, ya está, no se recupera más. No se está hablando de desarrollo, no hay una
una discusión de decir, bueno, esta exportación, esta extracción de minerales, ¿para qué va a ser? ¿Para qué empresas? ¿Cuánto va a quedar acá? No está transparentado. Y Bueno, eso tiene mucho que ver sí. que los recursos sean de las provincias, donde cada provincia negocia por su cuenta. Bueno, Si fuese todo más parte, transparente, sí. no, eso, si fuese mucho más transparente y Ujú. toda esa información puesta sobre la mesa, y quizás se podría dar otra discusión. Sin duda, sin duda. Por ejemplo, esto que vos nombrabas, de cuáles eran, mejor dicho, esos objetivos y por qué viene esta delegación acá. Bueno, tenemos información de últimos momentos, porque viste que esto es así de dinámico. Bien, a ver. Porque en la comitiva, parte de lo que estamos intentando frente a la falta de información oficial, estoy cruzando ahora algunos mensajes con el propio gobernador de la provincia, eh, justamente cuál es el foco y dónde está puesto el foco de esta delegación. Y nos enteramos ahora que la comitiva encabezada por Morgan Griffith, además del pastor, vienen a Tierra del Fuego con algunas directivas que no son novedades para nadie, que sigue de alguna forma un poquito esta geopolítica y la expulsión de China de todos aquellos proyectos en Latinoamérica, ¿no? Como decías vos, la doctrina Monroe, en su máxima expresión, América para los americanos. Lo que pasa es que los latinoamericanos no estamos incluidos en eso. Pero bueno, sí quería contarte, Sebastián, que, insisto, Morgan Griffith viene de forma directa a inspeccionar los proyectos estratégicos que la gestión local lleva adelante, como por ejemplo la usina termoeléctrica que necesita la ciudad de Ushuaia y que a través de un convenio con China se tiene que, se ha adelantado, digamos, una realización de esta usina termoeléctrica que tanto necesita la ciudad austral, la industrialización del gas a través de regalías y las posibles empresas que tras la salida de YPF puedan llegar a ser socias de Terra Ignis. Nosotros lo venimos adelantando aquí de que el gobierno de la provincia, del gobernador Gustavo Vélez, ya ha tenido distintas alternativas para llevar adelante la industrialización de los recursos naturales que Tierra del Fuego lamentablemente lleva tantos años sin explotar, pero que esto significaba un escollo para las actuales pretensiones del gobierno nacional y de la administración Trump en un punto geopolítico como el que tenemos aquí. Aparte, te voy a compartir la agenda que tienen hoy justamente Morgan Griffith y, y la delegación, que ahora estamos sabiendo a cuentagotas quiénes son, porque van a supervisar ciencia y tecnología bajo la coordinación de la agregada de ciencia y tecnología de la Embajada norteamericana, que se concretará hoy por la tarde con las autoridades del CADIT y del CONICET en Ushuaia, ¿no? Y en donde hay organismos como, entidades, digo, como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que fue invitada a último momento y que ya desistió de la invitación. Es decir, hay un temario formal que tiene que ver con el cambio climático, con la supervisión de proyectos, vaya a saber bajo la autoridad de quién, porque evidentemente con el gobierno de la provincia, tal como lo describíamos hoy, y estamos cruzando información, no hay información oficial ni pedidos formales de audiencias. Entonces, la planta de Uria está bajo la lupa, la usina termoeléctrica de Ushuaia, visitaron el Parque Nacional ayer por la tarde, en donde tanto, como te decía, Morgan Griffith como los delegados de la Embajada norteamericana se sacaron fotos, pero que van a trascender dentro de poco. Bueno, hablando de parques nacionales, Milei y Sturzenegger, que publicaron una nota, no me acuerdo ahora en qué revista económica internacional, hablaban también de la privatización de los parques nacionales, ¿no? Ahí está. Y esto tiene que ver con otra de las modificaciones, y esto está sucediendo todo ahora, hay sesiones extraordinarias y nos van a encajar un paquete de leyes con todas estas reformas, la Tal cual. derogación de facto, de hecho, de la ley de protección del dominio público nacional, la ley
tierras que frenaba o intentaba frenar una extranjerización excesiva de las tierras en Argentina. Tiene que ver con parques nacionales y tiene que ver con todo este avance territorial. El decreto de la que modifica la ley de inteligencia interior, la ley de la CIDE, que está vigente, digamos. El DNU, El sí. DNU. El DNU que está vigente, Sí. exactamente. Bueno, sí, eso, tareas de espionaje, y ella nos pone a todos bajo la mira, periodistas, activistas sociales, sindicatos. Sí, la persecución es, digamos, por todos los flancos. Uh-huh. Entonces, nada es casual que esté en el territorio y un territorio que quieren despoblar, digamos, yo esto lo venimos hablando hace un montón. Hace mucho tiempo. Eh, con el macrismo, digamos, puntualmente el ataque al régimen de promoción de Tierra del Fuego, si uno podría pensar en mejorarlo, Uh-huh. en ver que no solamente estén las empresas de Caputo y Cherniaski, eh, pero tiene que ver con un régimen, digamos, su ataque tiene que ver con la idea de desindustrializar para despoblar y eso quede un territorio para una nueva población, para los, Los intereses. los dueños del mundo que quieren venir acá. Tal cual. Por eso les cuento a nuestros oyentes en FM que estamos con Sebastián Premisi, escritor, periodista, un amigo principalmente de la casa, con el que hemos compartido aquel documental, se acordarán ustedes, que pudimos coordinar para proyectarlo en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego cuando la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, con prólogo de Víctor Hugo Morales, el autor es quien está con nosotros hoy, Sebastián Premisi. De aquel entonces en donde se veía, y los invito a que sigan sus redes, que busquen la información que Sebastián publica permanentemente, porque es un patagónico, un hermano de la Patagonia, que ha puesto palabra, imagen a un hecho doloroso que también marca esta hoja de ruta de persecución y de despoblamiento de la Patagonia. ¿Es así, Sebastián? Resistencia a desaparecer es el documental, ¿sí? Eh, y tiene un hilo conductor, Patricia Bullrich, digo, ya ministra de Seguridad durante el macrismo, ahora también como senadora, Uh-huh. la construcción de enemigos internos, y esto de cómo, no, concepto que venía pensando, de legalidad fraguada, que siempre lo uso, no es algo nuevo, no es un término mío, pero siempre lo utilizo, de cómo estos proyectos políticos de derecha construyen toda una normativa para cometer delitos o Uh-huh. avanzar sobre el territorio o las persecuciones. Lo hicieron en el caso de Santiago Maldonado, alterando documentación, metiéndose dentro del expediente, inventando causas penales contra activistas y comunidades mapuches, Uh-huh. y lo siguen haciendo ahora. Y esta idea con este DNU que hablábamos antes también va en la línea de construir enemigos internos. Tal cual. Nos pueden fraguar una causa o una denuncia o lo que sea para convertirnos en enemigos internos. Hay una mecánica del terror entre el macrismo y lo que estamos viviendo ahora con Milei. Pero sí, Resistencia a Desaparecer lo hemos presentado en todo el país. Es una coordinación virtual que se pudo hacer y la verdad que es un trabajo que me sigue gratificando y lo sigo. Bueno, es una investigación abierta también, ¿no? Lo de Santiago Maldonado es un tema que no lo suelto ni me suelto. Y está muy bien que así sea, hermano. Porque aquí justamente, cuando sucedió, el aula magna de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en Río Grande lleva el nombre justamente Santiago Maldonado, en una coordinación que me tocó hacer junto con Sebastián, con una serie de inconvenientes que no podíamos mandar el material que tenemos intervenido, las cuentas, los teléfonos, las redes, pero que lo pudimos lograr y presentarlo como ese material que cada tanto reviso, Sebastián. Cada tanto lo veo porque es necesario refrescar la memoria y esto es un material imperdible. Se lo recomiendo a todos, a todas que lo vean, realmente que lo vean.
Pero volviendo a nuestra agenda, Sí. Seba, agradeciéndote siempre la deferencia, está fluyendo información a cuentagotas, como te decía, pero hay una información de último momento que indica que eh, Peter Lamelas, el embajador de los Estados Unidos, Javier Milei y Patricia Bullrich, y esto lo voy a dejar en potencial hasta que lo confirme, pero te lo voy a adelantar, estarían próximos a viajar a Tierra del Fuego porque la delegación se queda hasta mañana a la noche. Ok. Así que se pueden esperar nuevas llegadas, digamos, de toda esta invasión que estamos viviendo en Tierra del Fuego a manos de la embajada norteamericana, paseando como Pancho por su casa, mientras, y esto lo digo yo, muchos políticos en Tierra del Fuego hacen silencio y se hacen luz boludo de una manera extraordinaria, porque la legislatura, frente a esta gravedad, debiera estar al menos preocupada y sesionando para ver por qué nos están avasallando de nuestra autonomía provincial en estos momentos. ¿Vos lo ves un poco así? Yo veo, lo hablábamos creo que el otro día, la poca reacción que Ujú. hay tanto dentro de la provincia, no sé si ha habido algunos más movimientos por parte de la gobernación, eh, pero sí, veo quietud absoluta también por parte de los gobernadores, como decíamos, los gobernadores patagónicos, Ujú. y también eh, el resto de la oposición política también veo que no convoca mucho este tema. No, Si bien está también la cuestión de las sesiones extraordinarias, todo la rosca de la provincia de Buenos Aires, pero este tema que para mí es como la agenda dentro de los primeros y no tiene nada que ver con la rosca, que quizás no te va a dar votos, digamos, porque también se piensa claro, ya, claro, hay claro, una, claro. hay una mirada chiquitita ya de la política donde todo se tiene que medir, si te va a dar votos o no te va a dar votos, y estos son los temas trascendentales que probablemente no te den votos o tengas que pelear los votos por otro lado, o no, ni siquiera tengamos que pensarlo en términos de voto o no voto. Tal cual, tal cual, Son discusiones o planteos de posicionamientos ideológicos políticos. sin Y duda. hay que animarse a tener planteos ideológicos políticos hoy en día porque acá te corren muy fácil. Entonces, eh, sí, lo veo un poco así, que falta un poco Mm. esa reacción. Sebas, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Realmente, si te quedó algo por preguntar vos a nosotros, obviamente tenemos esta idea vuelta siempre por WhatsApp. No, ahora no, por WhatsApp, después por ahí. Hoy, Dale. el resto del lunes me lo voy a tomar en mi franco, así que ya mañana Oh, regreso a las labores. te estamos hinchando en tu franco, pero te agradecemos, vos sabés que. No, no, no. Che, abrazo Siempre, grande, hermano, y bueno, a disposición, para lo dale, que necesites, material, estamos pasando info, así que lo que dale, necesites, aquí Radio Más Multimedia a disposición de lo que vos creas conveniente. Así que muchísimas dale. gracias por estar hoy. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande. Chao. Así charlábamos, con Sebastián Premisi, en su día de Franco, un hermano, un amigo, que nos conocimos allá cuando contábamos recién, cuando uno de los hechos más trágicos en democracia nos convocaba, que fue eh, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, en el que Sebastián realizó un documental imperdible que forma parte también del expediente de desaparición y muerte de Santiago Maldonado y que está justamente ahora la causa en los juzgados federal de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué me contás? Vamos a una pequeña pausa. Si les parece, enseguida retornamos aquí. En Radio Más Multimedia, no se muevan, que tenemos todavía muchísimo material para compartir con ustedes.